Atención habitantes de la Commonwealth, parece que ahora está todo más que claro, porque por lo visto AMC no se pudo aguantar el gran misterio hasta el día de la fecha, y lo soltó antes de tiempo. Cuidado con los spoilers, en 3, 2, 1, 0. Parece que finalmente sí le cortaron el brazo a Rick. Ayer 25 de enero salió un nuevo tráiler de aproximadamente 2 minutos, en donde nos dan otro vistazo de lo que se viene en esta nueva serie llamada The Walking Dead: The Ones Who Lives, serie que podría ser el gran final de estos dos personajes, o quizás un nuevo comienzo, si es que algún día retoman la serie original con una temporada 13, lo cual está un poco difícil pero no imposible, ya que Scott Gimple tiene ganas de continuar, o simplemente un nuevo spin-off que junte todos los personajes del universo de The Walking Dead en un mega crossover, que es lo que la gran mayoría estamos esperando hace bastante tiempo, aunque estos dos no los quiero volver a ver ni en figurita. Bueno, empiezo con lo que sucede en el tráiler y después les digo lo que noté. El tráiler empieza con las voces de Rick diciendo estoy llegando a casa, y Michonne diciendo tengo que encontrarlo, seguido algunas secuencias que no vimos de Michonne, el general Bale y Rick contra el Walker en la noche. De ahí saltamos a la secuencia en donde Rick y los demás se preparan para hacer limpieza de Walkers, mientras que Michonne se encuentra enfrente de la horda de Walkers que necesita cruzar y contándole a una persona que hace tiempo perdió a alguien y que ahora lo está buscando. Rick observando el CRM y después matando Walkers mientras se dice que tiene que seguir intentándolo y que no se va a detener, y que está llegando a su hogar. Después vemos a Michonne con el enanito caminando con un Walker botones y nuevamente la escena en donde el enanito le traduce lo que dice el celular. Cree un poco más. Vemos las instalaciones del CRM y a Rick diciéndole al general Bale ¿por qué crees que voy a seguir con todo esto? Y Bale le responde porque todo va a cambiar. Michonne y sus amigos escapando del ataque del CRM, la traidora de Jadis diciendo la frase del CRM somos la última luz del mundo, tienes que saberlo. Michonne respondiéndole a alguien o quizás a ella esa no es la respuesta y que tiene que terminar. Después escuchamos a Rick más furioso que nunca diciendo esto no lo es todo, no puedes decidir por el mundo, no puedes decidir por mí. Mientras vemos al general Bale matando un Walker como si lo estuviera disfrutando. A la chinita compañera de Rick insinuando que el CRM es lo único que les queda y que no tienen más nada. Aunque Rick ahí le responde de que ella no murió, por Michonne obviamente. Hay una persecución con una camioneta en donde vemos a Jadis chocando contra Michonne y finalizando con Rick y Michonne diciendo de que el mundo está roto pero juntos pueden hacer cualquier cosa. Y así termina el tráiler. Ahora vayamos a lo que pude ver, o notar. Ya en el primer momento del tráiler, como pueden ver, nos revelan que a Rick le falta la mano izquierda. Y para confirmarlo tenemos estas otras escenas donde queda más que claro que no la tiene. Una lástima que finalmente lo hicieron porque no había necesidad. Yo creo que el cómic es una cosa y la serie es otra. Además no les beneficia en nada, porque cada vez que tengan a Rick en pantalla, van a tener más gastos en presupuesto para borrarle la mano digitalmente. Y si encima le sumamos a que AMC no le gusta invertir mucho en los efectos especiales, les puede llegar a jugar en contra. Después, otra escena que me llamó la atención es esta. Me parece que es en el presente, porque noto que Rick está un poco más emprolijado y tiene el saco negro del CRM que se había filtrado hace un tiempo. Seguramente él ya forma parte del CRM y puede que esté recordando a su familia y amigos. Algo que me gustó y me trajo recuerdos del pasado de la serie es esta escena, porque Michonne volvió a hacer lo mismo con los Walkers, utilizarlos para que sirvan de algo, y la verdad que es muy inteligente, porque lo está usando para cargar equipaje. Total, como el Walker nunca se cansa, así que si se viene un apocalipsis zombie, los podemos poner a trabajar. En la escena que muestran a los soldados otra vez, me acabo de dar cuenta de que Rick está ahí. Les doy 5 segundos para que lo encuentren. Tiempo. Ese que está ahí en la segunda fila es Rick y con el traje del CRM. Y al lado está la chinita que es la compañera o amiga de él. La escena de Jadis cuando dice la frase del CRM, ahora que lo pienso es probable que también se lo esté diciendo Rick, como tratando de convencerlo de que ellos ahí son los buenos y demás. En esta escena que está matando al Walker, podemos notar lo cínico que es el general Bale. Solo véanle la cara. Quizás detrás del caparazón de un viejo se encuentre un terrible monstruo, y quizás también tenga el entrenamiento y fuerza suficiente para bancársela en una pelea contra Rick. Recordemos que a este ahora le falta una mano, por lo que es una desventaja para Rick y una ventaja para él. La parte del grito y furia de Rick puede que sea cuando le cortó la mano con la espada, o quizás antes, mientras los soldados se lo están llevando para que le corte la mano. Pero que está furioso, y lo redesafió con lo que le dijo. La escena de los soldados del CRM con los vehículos y los reflectores me recuerda a Negan y a los Saviors cuando emboscaron a los protagonistas en el bosque en el último episodio de la 6ª temporada. Y quizás a Rick también le trajo viejos recuerdos. Se le nota un poco en la mirada. Ahora analizando un poquito la escena en donde Michonne y Jadis chocan con las camionetas, déjenme decirles que se ve bastante trucho. Miren lo que es este CGI. Parece que estamos viendo The Expendables 4.
Seguido a eso vemos a Michonne salir con mucha furia y atacar a alguien. Acá veo tres opciones. La primera es que Michonne asesina a Jadis, que dudo mucho que pase eso, pero me encantaría. Segundo, que Michonne quiere atacarla y que ésta le apunte con el arma y se la lleve prisionera, lo cual es bastante probable. Y tercera, que las dos se sorprendan al volver a verse y Jadis la invita a las instalaciones del CRM, y que Michonne se haga la que no sabe nada, pero con un plan bajo la manga. Y por último está este otro plano que nos muestra a Rick y Michonne como mirándose, pero que seguro que nada que ver. Es más, pienso que por la cara de Rick podría llegar a ser el momento después del final de la serie original, cuando el helicóptero se lo lleva prisionero a Rick y vuelven al CRM, donde tiene que plantarle cara al general Bale, quien seguramente esté dispuesto a darle un escarmiento, porque tiene cara de que se metió en graves problemas. Y eso es todo lo que pudimos ver. La verdad hubiese preferido que este tráiler no salga porque revelaron el misterio de la mano de Rick, y me parece que fue innecesario, ya que solo falta un mes para que salga la serie. ¿Qué les costaba esperar un poco más? Y de paso despertaban un poco el hype de la gente que está un poco alejada de The Walking Dead, pero de esa forma haciendo de que quieran ver la serie para ver si la perdió o no. Creo que se apresuraron. Fuera de ese tema me pareció un buen tráiler también, y la verdad que estoy contando los días para que salga. Esperemos que en la serie aparezca alguna cara conocida, como por ejemplo Morgan. Si aparece Morgan, estoy más que conforme, ya que Morgan se fue de Fear the Walking Dead para ir a buscar a Rick, y solo es cuestión de tiempo para que se vuelvan a ver, solo que esta vez no se van a poder dar la mano. Y un último dato interesante, el primer episodio de The Ones Who Live va a durar 90 minutos, va a ser bastante largo, aunque puede que tenga alguna propaganda en el medio y que también al final tenga los comentarios de los showrunners y esas cosas, pero de todas formas va a ser más largo de lo que estamos acostumbrados. The Walking Dead The Ones Who Lives se estrena el domingo 25 de febrero y va a contar con un total de 6 episodios, como es costumbre en todas las series de este universo, excepto la de The Walking Dead World Beyond, que tiene 10 episodios en sus 2 únicas temporadas. Me pregunto si Rick se habrá cruzado con Silas, porque si hacemos memoria, Silas se quedó en el CRM al final de la segunda temporada y se tiene que haber cruzado con Rick, solo que este ya debe tener un cargo importante ahí adentro, tipo teniente o algo así. En fin, ya nos enteraremos. Así que con esto termino el video, habitantes de la Commonwealth. En cuanto salga algo importante se los comparto. Y si les gustó el video, los invito a que le den like, se suscriban al canal y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que sale algún video nuevo. Comenten abajo si les gustó este tráiler y cuáles son sus teorías al respecto. Y por último, compartan el video a más personas que sean fanáticos de The Walking Dead. De esa forma le dan una mano al canal. Acá les dejo 2 videos para que sigan mirando. Nos estaremos viendo en la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.